Buenas noches, nueva edición de En Profundidad, en esta calurosa Rosario que no da respiro, y también es caluroso el clima político que se vive en la provincia de Santa Fe, un fin de año que no ha logrado variar las tensiones lógicas en aquellos casos donde hubo elecciones. Es decir, tuvimos un 2009 plagado de elecciones, y ustedes saben, en campaña las cosas se ponen un poco más duras, pero bueno, ahora en el momento de que no hay a la vista procesos electorales, han surgido algunas cuestiones que son interesantes para dialogar. Uno tiene su propia opinión formada, pero creo lo que tiene que hacer en este caso es dialogar con los protagonistas. Me parece que hay dos o tres puntos que sobresalen. El primero va a estar con nosotros Silvia Osburger, es el apoyo de Wiener a todos los proyectos de Kirchner. ¿Es casualidad? ¿Es convicción ideológica? ¿O habla de un mix de cercanía ideológica? Yo creo que Wiener no está muy lejos del pensamiento de Kirchner. Y la otra, lo que se habla, si no se votan determinadas leyes, no llegan los fondos para Santa Fe. Habrá que ver si esto es así, si esto no es así. Ese es un punto que no es neutral, que no es frívolo. La campaña electoral en Santa Fe, entre el reutemismo, si se quiere, y el socialismo, el Frente Progresista, o entre el peronismo y el Frente Progresista en las legislativas, tuvo un solo punto: ¿quién iba a estar al lado de Kirchner después de las elecciones? Y es más, hablaba con Reutemann el sábado, me volvieron loco con que me iba con Kirchner después de las elecciones, y fíjese quiénes son los que le votan todo. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de este tema. Y el otro ocurrió en la Asamblea Legislativa, que tiene puntos de contacto. La Asamblea Legislativa, para quien no lo sepa, es la unión de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la provincia para tratar determinadas cuestiones. En este caso, para designar, elegir, aprobar o no al defensor del pueblo, y también a los miembros del ENRES. Ahí hubo un escándalo, se levantaron los reutemistas y se fueron, se quedó el sector kirchnerista, rosista, que se abstuvo a la hora de votar, y con este panorama, obviamente, el Frente Progresista, que dijo, votamos a los nuestros, y votaron los 4 pliegos del oficialismo, y a Carlos Bermúdez no lo votó a nadie. ¿Esto qué indica? Es decir, indica una pelea muy fuerte entre el reutemismo y el rosismo, porque de última Bermúdez es peronista. Más allá, por abajo hay subterráneamente un montón de internas y de cuestiones. Y esto generó toda una serie de acusaciones de un pacto que lo hizo el reutemismo, Spinozzi, Laña, bueno, un montón de diputados y senadores, de un pacto entre el rosismo en Santa Fe con el winerismo, y que ambos abonaban a Kirchner. ¿Se entiende? Por eso invitamos hoy a Luis Rubeo para conocer su opinión. También va a estar con nosotros Jorge Boazo, porque ¿qué pasó en la campaña? Boazo era el número 1, Daniela León, número 2. Dijeron barbaridades en contra del Frente Progresista. De hecho, la gente que los votó, el ciudadano que los votó, es quien no estaba de acuerdo con la marcha del gobierno municipal en la ciudad de Rosario. Ahora nos enteramos que Daniela León rompió filas con Boazo e reingresó al radicalismo frentista. No voy a adjetivar, me voy a callar la boca, voy a mandar
primera pausa comercial y vamos a dialogar con Luis Rubeo Hijo sobre los temas que hemos mencionado en esta editorial. Volvemos. Rubeo Hijo, bienvenido a En Profundidad. Muchas gracias. Bueno, le voy a hacer la pregunta directamente. ¿Hay un acuerdo entre el rosismo, el kirchnerismo y el Frente Progresista en Santa Fe? No, desmiéntalo totalmente. No hay ningún tipo de acuerdo, orgánicamente no hay ningún tipo de conversación, lo que sí hay conversaciones en el ámbito parlamentario y legislativo que hacen al funcionamiento de la legislatura. Y eso fue lo que hicimos nosotros el jueves pasado. Nosotros no tenemos ningún acuerdo ni explícito, ni tácito, ni ningún compromiso que nacionalmente nos obligue a ningún tipo de relación política preferencial con el Ejecutivo. Nosotros, nuestro bloque vota a conciencia de acuerdo a las posiciones que adoptemos en cada uno de los temas. Y el hecho de abstenerse, por ejemplo, en el caso Bermúdez, ¿obedece a qué? No, obedece primero a un contexto de cómo estaba la sesión, hay que marcarlo en lo que significa la designación del defensor del pueblo y todos los miembros del ENRES, porque nosotros no es que nos abstuvimos exclusivamente en el caso de Bermúdez, nosotros no votamos ningún pliego. Y el razonamiento es el siguiente, tanto en el caso, nosotros, a ver, 2 minutos le robo para graficar la situación. Nosotros no participamos de la comisión de acuerdo porque por las distintas fracturas que tuvo el justicialismo, nuestro bloque no tiene representante. Pero nosotros sí asistimos a la reunión que se lo convocó al doctor Vistoletti para analizar la posibilidad de que fuera defensor del pueblo. Y la verdad que había una determinada cantidad de argumentos que se esgrimían desde la oposición que cuestionaban su designación. También tengo que ser sincero, los argumentos de la defensa que llevó adelante el doctor Vistoletti, con material que ratificaba lo que decía, daba por tierra con algunos argumentos, y esto generaba un marco de contradicción. En ese sentido, nosotros, ¿qué dice la ley? La ley habla claramente que nosotros podemos aceptar o rechazar. Lo que no podemos hacer es modificar la propuesta. Y como la ley dice que es facultad del gobernador, nosotros lo que estamos planteando es que el gobernador asuma la responsabilidad política de su postulación, y lo que hicimos fue abstenernos, pero nos abstuvimos en esto como en los miembros del ENRES. Y fundamentalmente en el tema del ENRES se decía de que había habido acuerdos políticos con distintos sectores, inclusive en el cual el sector que yo pertenezco. Y la verdad que nosotros no tuvimos ningún acuerdo político, a mí nadie me consultó del Ejecutivo, ni a ninguno de los integrantes de nuestro bloque si íbamos a proponer a alguna persona. No tienen por qué hacerlo, porque la ley habla claramente de que son una representación de propuesta del gobernador, y salvo en el caso de la representación de los trabajadores, que nominan a un candidato, que en este caso era Bermúdez. Así que nosotros lo que hicimos fue abstenernos en toda la línea, no específicamente en el tema de Bermúdez. A partir de esto, bueno, hay miles de versiones según las cuales de ahora en más el Frente Progresista encontraría en ustedes los votos como para, por ejemplo, poder tener la reforma constitucional. Mire, nosotros nos hemos expresado claramente que no estamos de acuerdo absolutamente en el tema de la reforma. Nosotros dijimos siempre que entendemos de que no es una prioridad que esté en la agenda pública, no está en nuestra agenda tampoco. Sí, nosotros estamos proponiendo y lo venimos insistiendo, y varios legisladores de la ciudad han presentado la posibilidad de dar autonomía a los municipios y comunas. Nosotros creemos que se puede hacer por ley y en este sentido vamos a acompañar. Pero en el caso de la reforma, yo casi le puedo decir absolutamente y categóricamente que no vamos a acompañar ningún tipo de reforma. Yo leía declaraciones suyas después de la sesión muy duras, diciendo, bueno, no sé por qué cada vez que nosotros votamos de determinada manera, los reutemistas nos dicen de todo cuando ellos representan a la patria sojera. Y pensé, esto no va para más. Mire, lo que pasa es que hay que analizar al peronismo y las posiciones en un contexto global. Nosotros entendemos que el justicialismo es un movimiento nacional y que por ende tiene una estrategia y una conducción política, que a nuestro saber y entender está expresado desde el punto de vista del gobierno de Cristina Fernández en la presidencia de la República y lo que significa el Consejo Nacional de nuestro partido, que hasta hace poco presidía Néstor Kirchner. Entonces no se pueden tener visiones comarcales o distritales de lo que significa funcionar en el ámbito legislativo, en la provincia de Santa Fe, desentendiéndonos del contexto nacional. Yo no puedo aceptar que legisladores de nuestro partido, concretamente para ponerle nombre y apellido a lo que digo, ni el senador Reutemann ni el diputado Bey puedan votar todas las acciones en contra de nuestro gobierno, aliándose con los sectores más difíciles, más reaccionarios, con Biolcati, por ejemplo, que está diciendo que el gobierno nacional es su enemigo y ellos acompañan las posiciones radicalizadas de estos sectores, y plantearnos de que tenemos que tener posiciones comunes en la provincia de Santa Fe. Esto hace una profunda diferenciación. Eso en el marco nacional. Y en el marco provincial, nosotros lo que también venimos diciendo y venimos exigiendo y vamos a seguir planteando, de que hay un debate inconcluso en el peronismo santafesino.
Nosotros tenemos una conducción provincial del justicialismo que es legalmente está bien constituida, pero no está legitimada por la voluntad de nuestros afiliados, porque hay que acordarse cómo se llegó a esa conducción. Esa conducción fue parte de un acuerdo entre distintos sectores que íbamos a pujar internamente y que por la situación conflictiva del campo se llegó a un acuerdo a pedido del Consejo Nacional de nuestro partido. Y nosotros hicimos eso y en función de esto hay una cosa que está postergada, porque acá hay un debate que está inconcluso, que es de que aquellos que fueron responsables de la derrota del justicialismo en el 2007, hoy no pueden venir a decir que aquí no ha pasado nada en la provincia y que ahora quieran seguir representando, teniendo la hegemonía de la conducción. Tienen que entender que en la vida interna del peronismo hay otros sectores, como el nuestro, que viene participando, que va a seguir participando, que vamos a seguir actuando activamente dentro de la vida del justicialismo santafesino y que no nos vamos a dejar llevar por una conducción solamente por el capricho de algunos. Porque una cosa es que yo fije racionalmente una posición política para decir por qué voto o no voto una determinada postulación, y la otra, buscar argumentos técnicos, jurídicos, para descalificar una posición y querer decir, a ver cómo lo derrotábamos al gobernador en lo que se refiere concretamente al tema de los pliegos. En ese sentido, Mauricio, nosotros no nos vamos a prestar y vamos a votar a conciencia en cada una de las cuestiones. Nosotros votamos el presupuesto 2009 y hoy esta administración goza de presupuesto provincial por el voto de nuestro bloque. Eso no compromete el voto futuro de cara al presupuesto 2010. Este gobierno nos va a tener que decir a nosotros en qué ha gastado los recursos, de qué manera, cuál es la política de ajuste que va a llevar adelante si las cuentas no le cierran, cuáles fueron los errores que se cometieron y a partir de allí vamos a analizar qué es lo que hacemos. Tenemos que analizar un contexto global, cuál va a ser la política social, la política salarial, qué actitud vamos a tener con nuestros municipios y comunas. No puede ser que algunos legisladores que pertenecen a nuestro partido tengan actitudes simpáticas con los intendentes y presidentes comunales, diciéndoles de que le van a defender sus recursos y después no se plantean la generación de los mismos. ¿De dónde sacamos la plata? Entonces lo que tenemos que hacer es serio. Nosotros aspiramos a seguir teniendo una conducta seria y responsable en cada una de las cosas que votemos. ¿Hay algún canal de diálogo actualmente con el otro sector, con Spinozzi, con las referencias del reutemismo? Mire, el día anterior a la Asamblea Legislativa el presidente del partido me llamó y yo me comprometí personalmente a que una vez que tuviéramos la decisión de cómo iba a votar nuestro bloque se lo iba a comunicar y eso fue lo que hice en la noche del miércoles y en la mañana del jueves, porque nosotros teníamos distintas posiciones dentro de nuestro bloque, no para votar en contra, sino que algunos legisladores que pertenecen al mismo querían votar a favor de la postulación y a nosotros, a varios de los que integramos el bloque, nos parecía de que teníamos que mantener una coherencia y era mucho más justificable políticamente de que nosotros nos abstuviéramos y que sea responsable del gobierno provincial. Y lo que hicimos fue comunicarle a Spinozzi porque me pareció que correspondía, ya que él nos había llamado. Ahora, también hay que ser sincero, el sector que representa el senador Spinozzi está enrolado políticamente en un sector que es el del senador Reutemann, que políticamente, en las políticas del gobierno nacional, cada vez se diferencia más. Seguramente de que esto va a llevar a una división de aguas en la provincia. Claro, a eso quería llegar, porque hasta hace poco se hablaba, yo creo que fue un gran error no haber ido nunca a internas, ¿no? Ese fue el principal Coincido error. con usted. Pero yo ahora lo que veo es que más allá de que haya o no internas, los veo, como usted decía, transitar carriles diferentes, senderos distintos, como si pertenecieran a dos partidos distintos. Mire, yo siempre doy una explicación al respecto que es la siguiente, y por lo menos la interpretación que yo hago. Nosotros tenemos una cuestión aquí que hay una persona que junta electoralmente una importante cantidad de votos, que es el senador Reutemann. Sí. Lo que tiene cero vocación por la construcción política. Y entonces no se sabe qué es lo que piensa, qué es lo que expresa, y debajo de él aparece una gama de interpretadores. Entonces unos dicen, no, el Reutemann dice esto, y la verdad que nosotros en política no nos manejamos por gestos, nos manejamos por actitudes, por posiciones y por cosas concretas y específicas. A nuestro sector se podrá estar de acuerdo o no con las posiciones políticas que asumimos. Lo que nadie puede decir que venimos transitando una misma vereda, que seguimos con una misma identidad política y que la vamos a seguir acentuando. Nosotros vamos a seguir en esta provincia defendiendo las políticas que ofrece el gobierno nacional, porque estamos convencidos que es un gobierno peronista, que ha llevado adelante una determinada cantidad de acciones que están identificadas con nuestra historia, y además lo que creemos que eso tiene una referencia concreta y específica, que es la del diputado Rossi, y en ese sentido estamos trabajando. Y ese acuerdo que se logró casi con forceps, ¿no se romperá ahora que Reutemann va a ser candidato a presidente, que el reutemismo santafesino obviamente va a apoyar esa opción y ustedes apoyarán otra, la de Kirchner o quien fuera? Sí, me da la sensación de que va a ser muy difícil mantener la armonía en el Consejo Provincial. O sea que de hecho quedaría escindido Y usted imagínese lo que pasó en la elección provincial, cuando fue la elección de los legisladores nacionales.
Es la primera vez de 1983 la fecha que el justicialismo santafesino no participa en la elección. Nosotros fuimos por dos frentes. Nosotros constituimos el Frente para la Victoria y el sector del senador Reutemann constituyó Santa Fe Federal. Sí. Ahora, no era por falta de vocación nuestra. Nosotros fuimos hasta la justicia a pedir que nos dieran elecciones internas. Los que se negaban fueron el otro sector. Entonces, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se diriman estas posiciones. Pero lo que queremos saber es, efectivamente, si aquellos que juntan votos tienen vocación por la construcción y la conducción política, que es otro tema absolutamente distinto. Porque le vuelvo a repetir, acá una cosa es el senador Reutemann y después los interpretadores que aparecen abajo, que muchos de ellos, personalmente e individualmente, cuando se presentan a comicios son tienen problemas gravísimos. Conmigo se podrá estar de acuerdo, no en el Partido Justicialista Rosario. Ahora, votaron 14.000 electores cuando nosotros fuimos a la elección y 12.000 me eligieron a mí. Tendrán que esperar 3 años, pero nosotros queremos saber y a partir de allí, nosotros respetuosamente hemos convocado a los demás sectores, pero hay una decisión política de determinado sector que tiene una orientación. Esto tendría que hacerse en el marco provincial. Ahora, a mí no me pueden medir con un patrón de medida aquellos que me califican duramente y que hablan hasta groseramente de traiciones. Yo por eso salí con las declaraciones que hice. ¿Cuál es el patrón de medida que me miden a mí porque yo no voto con aquellos que condujeron al peronismo a la derrota provincial? ¿Y cuál es el patrón de medida con que lo miden a Reutemann y Ogay? Porque les vuelvo a repetir, Mauricio, el peronismo, cuando lo consiguió Juan Perón, lo concibió como un movimiento nacional y popular. Y nosotros estamos seguros que estamos trabajando en esa orientación y defendemos con absoluta convicción los postulados de eso. Yo querría ver las posiciones de los otros. ¿Imagina un balotaje Reutemann-Kirchner? La primera cuestión que hay que saber es si Reutemann va a ser candidato. Sí, la verdad que va a ser candidato. Yo pienso igual que usted. Yo soy uno de los que pienso exactamente igual que usted. Me da la sensación de que primero hay que pasar el escollo interno, salvo que tomen la decisión de ir por afuera, bueno, que esto será una decisión. Bueno, a Reutemann veo que las internas a muchos no le gustan. No, está demostrado. Hay que ver si gana, pero suponiendo que, bueno, que quedan... ¿Usted le ve a Kirchner capacidad de recuperación más allá de que yo sí? Las encuestas lo dan en el 22, 23%, yo creo que es un animal político. Si llegamos a la situación de balotaje, me parece que en ese momento, pasada la primera instancia, lo que va a definir el pueblo argentino es qué modelo de país quiere o no quiere. Exacto. Y en ese sentido va a tener que opinar. Vamos a estar los que estamos en un lado acompañando este proceso que se puede criticar o no, pero que ha mantenido el mercado interno, que privatizó aerolíneas, que recuperó los fondos de los jubilados, que acaba de dar una asignación de integración por hijo de 180 pesos, y están los otros que se juntan con Biolcati, con Miguel. Bueno, esto es lo que van a tener que definir. Ahora, flor de problema si no es Kirchner y van Reutemann, por ejemplo, y Cobos para ustedes. ¿Por qué? Digo, porque es como elegir... No, pero si va Reutemann, primero pasó en una instancia de que pasó la interna y ganó. Y si la mayoría del justicialismo determina de que tiene que ser Carlos Alberto Reutemann, nosotros lo vamos a acatar. Mire, en ese sentido, si hay un sector que tiene autoridad política, es el nuestro. Nosotros fuimos a la interna en contra de Rafael Bielsa. Al día siguiente hicimos una conferencia de prensa acompañando al candidato del justicialismo y no debe haber habido otro sector político que haya militado para que Rafael Bielsa sea gobernador del Uruguay. Bielsa, un día tendríamos que hablar exclusivamente de eso, ¿no? ¿Cómo? ¿A quién se le habrá ocurrido? Bueno, algunos dicen que voy. También Kirchner dio un guiño ahí. Obviamente. Y qué manera de tirar los votos a cualquier lado. Yo le repito, hay gente de que tiene vocación por la construcción política y hay otros que no. Me da la sensación de que hay compañeros de que lamentablemente no viven esto, porque la construcción política es una cosa que se hace todos los días, conversando con nuestra gente, con nuestros compañeros. Y hay fundamentalmente viviendo estando en el territorio, claro, teniendo contacto con los presidentes comunales. Yo le vuelvo a insistir, nosotros podemos se podrán acordar o no las relaciones, se podrán acordar las políticas que expresamos. Lo que nadie puede decir es que no estamos en contacto con los intendentes, con los presidentes comunales, con las organizaciones intermedias. Nosotros lo venimos haciendo cotidianamente. Lo hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Digo, hablo en plural porque todos los compañeros que pertenecen a nuestro espacio lo hacen. Empezando por el ejemplo que da Rossi y después lo que continuamos debajo de él. Le agradezco mucho a Luis Rubeo haber estado acá. Creo que vamos a estar varias veces más porque viene linda la interna, diría un paisano. Sí, yo una cosa para cerrar, que el Frente Progresista no piense de que van a ser sencillas las cuestiones porque hay división en el justicialismo. Nosotros lo que vamos Ellos están contentos. No, obviamente porque les beneficia, pero lo que nosotros vamos a privilegiar es el interés de la gente. Que no den por sentado situaciones políticas que piensan que son un trámite. Le agradezco mucho. Muy contrario. Tras el corte estará con nosotros Silvia Ausburger, diputada nacional, una referencia muy importante del Partido Socialista.
Bueno, lo prometido, está con nosotros la diputada nacional Silvia Osburger. Bienvenida, Silvia. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, representa al Partido Socialista y voy a ser directo, como lo planteé en el editorial y como se le planteé en otra cuestión a Rubeo. ¿Hay un acuerdo Kirchner-Wiener? No hay ningún acuerdo. En el Congreso de la Nación lo hemos repetido muchas veces, votamos por convicción las iniciativas que creemos que ayudan al fortalecimiento de la democracia, a la construcción de un país mucho más equitativo, mucho más justo, y en ese sentido hemos tomado la decisión en cada una de las iniciativas que ha girado el Poder Ejecutivo Nacional. A mí me llama mucho la atención, yo estoy de acuerdo y creo que hay alguna afinidad por ahí con cierto kirchnerismo en lo que fueron los propósitos iniciales del kirchnerismo. Pero, por ejemplo, ustedes votaron la estatización de aerolíneas. No. No, eso no. No. Votaron la jubilación, el tema de jubilación. Votamos la estatización de los fondos de los jubilados, sí. Ahora, ¿no es como darle un revólver a un suicida, otorgarle a Kirchner esto? Porque digo, con los fondos de las jubilaciones están haciendo cualquier cosa. O sea, están financiando hasta este último plan que han largado de 180 pesos. Pero es como si usted me dijera, mejor que no haya democracia porque si no en esta elección gana tal o cual partido político. Pero digo, dada la desesperación y la angurria con que actúa este gobierno, en mi opinión, ellos necesitan la caja, como la necesitaban con las retenciones, la necesitan con los fondos jubilatorios, y eso va a cualquier lado, a comprar el fútbol, va a dar estos 180 pesos. A mí particularmente me sorprende eso, y me sorprende también porque la conozco a usted, esos pensamientos, el pensamiento de Giustiniani, que a veces uno no imagina, uno cree que hay un llamadito del gobernador, hay que votar de determinada manera. No, en absoluto. En los fondos de los jubilados, hoy este gobierno hace con esos fondos cosas que nosotros no compartimos ni haríamos si fuéramos gobierno. Por eso nosotros propusimos que la administración debía estar en manos de los jubilados, de los representantes de los trabajadores. Bueno, no tuvimos eco para lograr eso. En el 2011 habrá otro gobierno y esos fondos van a estar en el Estado argentino y vamos a poder, si hay voluntad de ese gobierno, por ejemplo, incrementar la jubilación para que todos los jubilados ganen lo que dice la Constitución, que es el 82% del trabajador, del sueldo de trabajador en actividad. Y vamos a poder componer los haberes como lo dice el fallo Badaro, que es lo que creemos nosotros debería hacerse con esos fondos. La propia decisión de la presidenta en el anuncio de la semana pasada del ingreso a la niñez demuestra que esos fondos existen porque ese programa se va a financiar con la rentabilidad del Fondo de Garantía de los Jubilados. O sea que mostramos que ese fondo bien manejado permitiría una jubilación digna para la totalidad de los jubilados, que hoy el 70% ganan la mínima y que con esa mínima se está por debajo de la línea de pobreza. Usted ha dicho, hemos conversado en la radio, que no estaba de acuerdo con esta ley electoral, al menos con un tratamiento tan rápido, que no se busquen consensos, pero sale Wiener por otro lado diciendo que sí, que es una gran ley. Bueno, el gobernador lo que ha dicho, lo que dice el Partido Socialista, es que nosotros compartimos la ley de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tanto lo compartimos que cuando se derogó, el bloque del Partido Socialista fue la única organización política que votó para que no se derogara, porque usted sabe, esta ley existía y fue derogada en el año 2004-2005, existía en el orden nacional. Así que eso es lo que ha expresado el gobernador. Ahora, el tratamiento en las 3 semanas de trabajo parlamentario que quedan con esta composición parlamentaria es un despropósito. Claro. Es imposible materialmente discutir una ley de estas características
antes del 20 de noviembre, que es el plazo que en diputados tenemos para dictaminar. Creo que ya enviaban ahora el proyecto. Sí, ya lo enviaron y mañana está previsto la visita de Randazzo para explicar la iniciativa. Ahora, fíjese que la Constitución, hay solo 2 temas donde la Constitución argentina establece una mayoría grabada, que son las reformas impositivas y el Código Electoral Nacional. Justamente esa mayoría grabada lo hace para obligar a un piso mínimo de consenso entre las organizaciones políticas en leyes que se consideran fundamentales para nuestra democracia. Entonces, esa mismo es lo que hoy nos está cumpliendo, enviando una iniciativa no consensuada y que se pretende en un tratamiento exprés aprobar en este poco tiempo. Su voto va a ser negativo, ¿no? No estamos de acuerdo en que se debata. Tenemos todo el año 2010 para debatirla, no tenemos una elección próxima que nos urja para definir un reglamento electoral rápidamente. Tenemos un montón de iniciativas presentadas que queremos ponerla en discusión, como la boleta única, como un organismo autárquico, autónomo del gobierno nacional que regule, que administre los fondos para los partidos políticos y para las campañas electorales, como tiene México, por ejemplo, y que le quite toda discrecionalidad a ese manejo. Queremos restricciones a los tiempos en los que se puede modificar el Código Electoral. Esto lo planteamos cuando se adelantaron las elecciones el 28 de junio. Es decir, queremos discutir con las iniciativas que tenemos porque creemos que es importante una reforma integral, global, pero de ningún modo es posible discutirlo en estas 3 semanas, donde los que nos vamos estamos preparándonos para irnos y donde los que vienen están preparando justamente para llegar. Quería preguntarle eso, a mí me sorprendió la composición de la lista, porque yo creo que usted fue una muy buena diputada, no se lo digo porque esté aquí frente mío, y me sorprendió que en la lista del Frente Progresista apareciera tan atrás, casi sin chances de acceder. No hay sorpresas tampoco en eso, estamos demasiado acostumbrados a alguien que ocupa un cargo, a que perdure en ese cargo por muchísimos años, ¿no? Y si usted toma la lista de concejales, la lista de diputados nacionales, usted va a ver cuántos diputados que han sido reelectos y reelectos por periodos y por... En el Partido Socialista y en el Frente Progresista hay otros criterios de democráticos, de elección de sus propios representantes, además por otras cuestiones, no solo para que perduren eternamente o para que, si han sido conocidos públicamente, sean esos los únicos nombres que se pueden poner como oferta electoral de nuestra organización. Nosotros trabajamos realmente con un programa partidario, que es el que respetamos, que cualquiera que asuma una responsabilidad pública es lo que va a llevar adelante, y en ese sentido nos permite una rotación mayor dentro de estos cargos de representación. Yo soy muy crítico con lo que está haciendo la oposición, y me cuesta ver cómo Margarita Stolbizer critica a Carrió, cómo Carrió critica a Wiener, cómo Lipschitz critica a Carrió. O sea, es un aquelarre muy difícil de entender, teniendo en cuenta que el kirchnerismo perdió las elecciones y teniendo en cuenta que no estamos hablando de partidos o de referencias que están tan lejos ideológicamente. Me gustaría saber su opinión, que lo vive desde la cocina, digamos, ¿no? Sí, nosotros tuvimos una reunión apenas pasado el 28 de junio, una reunión en el orden nacional, con la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista. En ese momento la conducción del radicalismo nos visitó en nuestra sede. En ese momento no estuvo Carrió porque estaba de viaje, y nos pusimos de acuerdo en trabajar sobre todo en acuerdos programáticos. Es decir, coincidimos en esta agenda parlamentaria, queremos llevar adelante estas iniciativas, no queremos discutir durante los próximos meses candidaturas, sino propuestas y programas. Luego tendremos una segunda etapa donde nos pongamos de acuerdo en la metodología de selección de nuestros representantes de ese espacio, y como punto de llegada, y ya cerca del 2011, candidaturas. Esto es un poco lo que hemos acordado los partidos, lo que hemos hecho la semana pasada en esta reunión que tuvimos
donde nos pusimos de acuerdo en 3 puntos específicamente ahora: ingreso a la niñez, tarifa social y modificación de la ley del Consejo de la Magistratura, pero en una veintena de temas que queremos trabajar juntos. Esto es lo que hay acordado en esas 3 fuerzas. Eso no evita que en los medios de comunicación y que una declaración se utilice o bueno, se diga fulano se peleó con tal, pero entre las 3 fuerzas nacionales estamos de acuerdo en recorrer ese camino y es lo que vamos a hacer. Le pido una respuesta corta para terminar, usted que estuvo 4 años conviviendo en la Cámara con esta gente. ¿Qué es el kirchnerismo? Es un partido del poder. Lo único que interesa, independientemente de la programática o de la ideología, es sostener en el poder para lo que significa el poder, ¿no? Silvia Burger ha sido muy amable en estar con nosotros en profundidad. Bueno, gracias a ustedes. Hacemos el corte, vendrá Jorge Boazo. Mire qué programa le estamos ofreciendo. No da para ver News Tigre, siga mirando en profundidad. Si usted hace un análisis, no un análisis, si usted sigue lo que es el programa, va a ver que hay puntos en común. El peronismo dividido. Unos se abstienen de votar en contra de Wiener, los otros se van. El socialismo, con Wiener diciendo que todo es maravilloso, que cada ley que presenta Kirchner está bárbara. Y en el radicalismo votaron, hicieron una excelente elección, Boazo-León. Y yo le decía a Boazo, y le decía a León sobre todo, miren que tienen denuncias cruzadas en tribunales. Boazo se fue, no a Sevilla, a Estados Unidos, y perdió la silla. La silla la tiene, pero Daniela León en ese momento se volvió, o el miletismo, o no sé qué, se volvió al radicalismo frentista. ¿Qué tal, Jorge? Y explícame esto. Vos conocés la política, ¿no? Uf, y los argentinos... La política no se termina. Los argentinos también se están haciendo especialistas en interpretar los hechos y los actos de los hombres. Hay un libro que yo una vez cité aquí también con vos, que escribieron 2 franceses, que el título es Elogio a la traición. Sí. Toda una postura, una teoría, con nombres y apellidos, por supuesto, habla de grandes líderes, en su momento Gorbachev, Felipe González, Chirac, como para llegar a determinados sitiales del poder hay que traicionar. Valores, principios, hasta plataformas y a veces también, ¿por qué no?, personas, y justo las personas que le dieron de comer a aquellos que terminan traicionando. Yo pocas veces en mi vida tuve tan generoso y tan amplio como en la construcción, que el 27 de septiembre cosechó 70.000 almas que nos depositaron la confianza. Dije, muchachos, basta de pelearnos entre los radicales y vamos a construir todos los sectores. Olvidémonos del pasado, de las acciones nocivas que mutuamente nos hicimos y vamos a construir conjuntamente. Pero tiene que ser una conjunción que perdure, no solamente 30 días. Yo me olvidé de muchas denuncias que me hicieron y daño que sobre mí ejercieron en aras de la construcción política. Hoy, en esa misma estructuración que confluimos 3 grupos, hay uno que desertó. Allá ellos. Yo no me arrepiento de la construcción que hicimos para el 27 de septiembre. Muchos de los que integraban nuestro sector decían, nos van a traicionar. Llegado la primera de cambio, cuando no le convenga determinadas cuestiones, se van a ir. Y yo dije, muchachos, vamos a buenarnos, no importa, no me voy a arrepentir ni siquiera en ese momento. Y este es el punto central. Nosotros vamos a seguir... ¿Lo traicionaron o lo usaron? Porque, a ver, yo lo analizaba anoche, lo pensaba. Digo, los 70.000 votos fueron para Boazo, de radicales que no quieren saber nada de la alianza con el socialismo. Exactamente. Viene un sector que se suma para hacer
radicales, independientes, Claro, crepistas, concejal incluso justicialistas, claro, que en la calle me lo han dicho. Claro, no, y lo han votado. Sí, me consta. Entonces, alguien va ahí para acceder a una concejalía, pero los 80.000 votos que respaldaron esa lista eran para otra cosa, no eran para... No le quepa ninguna duda, y le digo Sí, que... digo, el futuro. En realidad ellos, primero dejar tranquilos a mis votantes, Boazo no se mueve de esa posición. Yo digo siempre que moriré con las botas puestas. En estas internas que se avecinan el 22 de noviembre, gane o pierda, a mí no me disturba. ¿Contra quién es que...? Y ahora quedaron dos posturas. La que nosotros representamos conjuntamente con Patricia Cosgrove, que era la tercera en esta estructuración, por representar un tercer movimiento dentro del radicalismo, que sostenemos la línea UCR para los radicales, no para el socialismo. Que son los 80.000, 70.000 votos. Ese es el eslogan. Nosotros no queremos unión cívica radical que le sirva a los intereses al Partido Socialista, bueno, que antes de este bloque tuvo una representante que es Silvia Osburger. Nosotros queremos que la unión cívica radical sea para los radicales, que los radicales seamos los que tomamos las decisiones, independientemente de los intereses de otro partido, que no se somete y no se sujeta. Del otro lado, todos los empleados radicales en la municipalidad y en la provincia están del otro lado. Si un Julián Galdeano, que hoy está sospechado de actos de corrupción con los comedores truchos, porque pongamos la mira donde la tengamos que poner. Grave, Pongamos la mira donde tengamos que poner. No vayan ahora a querer lavarse con lo que dice que van a hacer una denuncia que hasta el día de hoy no la hicieron y yo sí la voy a hacer el día de mañana en tribunales. Entonces, son truchos porque ellos, desde el primer momento, le dieron subsidio a punteros políticos para que hagan clientelismo político. Entonces, del otro lado está esa gente. Está Galdeano, Genesini, director de ASA, por Wiener, Trigueros en la oficina del consumidor por Lichi, ¿sí? Todos los empleados radicales del socialismo, aquellos que viven del sueldo, si tienen una relación de dependencia tal que les impide ser libres de pensamiento y de decisión. Cuando hay una relación de dependencia, por eso nace el derecho del trabajo, hay una parte más débil respecto al que paga y el que manda. Y acá, el que paga y el que manda le dijo, andá a hacerle la interna a Boazo, complicarle la vida, lo tienen que sacar del medio. Si no, muchachos, vayan a trabajar a otro lado. Y están haciendo el trabajo sucio. Claro, le ponen a disposición todo el poder y la estructura, porque el 22 va a ser una... Vos sabés que yo puedo sacar 200.000 votos afuera y a lo mejor después perder una interna porque prima el aparato, la estructura, la dádiva, el conchavo, el subsidio, y nosotros no jugamos con eso. Así que por eso yo convoco a todos aquellos que alguna vez se afiliaron. Recuerdo la gran afiliación para votar al Vasco, lo votaron y después nunca más participaron. Que en esta oportunidad nos ayuden porque queremos realmente cambiar el partido. Y nosotros no nos movemos de esta línea, no nos vamos a ningún lado y los que se fueron queden sus explicaciones. Explicaciones que no pueden dar. ¿Qué explicación pueden dar aquellos que hace 30 días atrás hablaban pestes de estos mercenarios del poder, de aquellos empleados del socialismo que le hacen el juego, y hoy nos enteramos que ya a los 2 o 3 días de haber sacado los 70.000 votos ya estaban negociando? Yo me fui tranquilo al viaje, tuve un viaje a Canadá, en donde vi algunas cuestiones también de seguridad ciudadana. Igual a las de Rosario. Igual a las de Rosario. La verdad que es un dolor lo que es conocer, yo no conocía, una sociedad organizada, la sociedad es segura. Canadá no es que haya seguridad, es una sociedad segura. La seguridad te la da la composición y la organización de la sociedad, que es toda la inseguridad que te da la composición de la República Argentina y de esta ciudad. Entonces, me venían los emails, porque fui con mi notebook siempre, que no puedo dejar desconectado, y ahí empezaba a ver los actos de gatopardismo, de transformismo, bueno, sin consulta con los otros grupos que habíamos integrado esta lista 3. Ni el grupo que representó Patricia Cosgrove, ni el grupo que representó yo, ni el movimiento que
Y realmente es muy doloroso, pero no vale la pena. Vale la pena decirle a la gente, ahí tenemos dos modelos de UCR, dos roles diferentes que queremos cumplir. Nosotros no podemos ser libres para repensar la UCR si somos dependientes de la estructura socialista. No se puede ser. Se puede ser libre. A veces es muy difícil, a veces para un periodista seguir una línea diferente a la empresa periodística. Imagínate que pasa exactamente lo mismo en política. ¿Cómo ser libre cuando uno depende de un cargo público, de un sueldo que fue dado a dedo por el mandamás de turno, en este caso con el socialismo? Entonces no queremos. Queremos una Unión Cívica Radical para los radicales, no para el socialismo. Primera gran diferencia. Segundo, una Unión Cívica Radical de Rosario, que no le vengan a Santa Fe, los radicales de Santa Fe, por más respeto que les tenga, a decirnos lo que tengamos que hacer nosotros. Y en sus cenáculos y en sus oficinas, al mejor estilo del contubernio que denunciaba don Hipólito, que nos digan lo que tenemos que hacer los rosarinos. Es que los radicales de Santa Fe están agrandados porque pueden tener el próximo Sí, gobernador. pero están preocupados, Mauricio. Yo he hablado al máximo, Minebelli, están preocupados por lo que hacen sus colegas, sus socios en Rosario. Porque, como yo se lo dije a uno de ellos, le están haciendo naufragar el proyecto Barletta candidato a gobernador. Porque ¿cómo va a ser? ¿Qué va a ser en Barletta candidato a gobernador sin una estructura de Rosario fuerte, de radicales que le respondan, con candidatos que sepan cosechar votos? ¿Quién lo va a apoyar a Barletta gobernador? ¿Quién? ¿Lichi, el socialismo? ¿Qué estructura? No, hay quien dice que algún socialista comentó antes de que un radical quede gobernador, rompemos el frente. Yo estoy seguro que es así. En cenáculos socialistas, al radical lo detestan. Lo que pasa es que nos usan. El drama es que cuando nosotros nos dejamos usar, porque que alguien me quiera utilizar a mí, a conciencia, vaya y pase. Bueno, por eso te digo que no me arrepiento de la conformación política que logró 70.000 votos, porque cumplió un muy buen objetivo, que es posicionar nuevamente la Unión Cívica Radical. A partir de ahí, los que se quieran ir de este esquema tienen las puertas libres, abiertas, y tienen las puertas abiertas aquellos que, a la inversa, quieren venir para este lado, para construir un partido serio, de debate permanente, que sirva una política de transmisión entre las necesidades de la gente y las decisiones políticas, donde la dádiva y el clientelismo político no sea la prenda de la acción política. Para eso es nosotros a lo que luchamos y nos proponemos en este posicionamiento. Ni qué decirte, si yo emparejo esto, o empardo, o lo analizo, como hace la sociología, en el medio de hechos que terminan condicionando, ni qué decirte que hoy estos radicales socialistas, aliancistas, que no pueden dar explicaciones del por qué en ese mismo esquema político están piqueteros de Delía asociados, o el kirchnerismo. Yo escuchaba atentamente a la diputada Silvia Augur, que aprecio y respeto como profesional, pero no se puede ocultar lo evidente. Yo fui uno de los primeros que denunciaba el pacto cuando Rossi era presidente del Consejo Municipal. Todos los acuerdos provenían directamente de la presidencia del Consejo Municipal, con Wiener entonces, y obviamente con Lichi. Y a nivel nacional se está dando la misma conjunción. No es menor, no es menor lo que se hizo con la estatización de los fondos de las AFJP. No es menor. No. Estamos hablando de derecho de propiedad, estamos hablando de muchos derechos. Una especie de confiscación, ¿no? No es menor que el socialismo haya votado en favor de la ley de medios. Eso no es, son como esas incompatibilidades que una cosa es discutir en el matrimonio por tonterías, por estupideces, y pelearte por esas tonterías, estupideces. Pero hay valores fundamentales, como ponerse de acuerdo en la educación de los hijos, en donde si las divergencias son tan disímiles, es difícil que ese matrimonio, entre otras cosas, por supuesto, pueda perdurar en el tiempo. Sí, hay valores que en una sociedad, un asociacionismo, una sociedad, son aquellos valores que tienen que preservarse. Entonces, es difícil, y le es muy difícil al radicalismo, aún en el nacional, explicar
estas grandes diferencias que se están dando. Lo que pasa es que parecería que se están necesitando mutuamente. Eso porque yo parece. no tengo ninguna duda que el socialismo en Santa Fe, sin el radicalismo, no llegaría ni la intendencia de Verabebú, con el respeto que tengo con de los verabubenses. De los verabubenses. Para terminar, lo escribí el domingo, le tendría que prestar a los opositores radicales, del ARI, qué sé yo, el reloj de campaña que alguna vez utilizó para que se despierten, porque Kirchner les está haciendo lo que quiere. Lo que quiere. Lo que pasa es que esos despertadores parece que sonaban muy despacio, no sé si buscar alguna de las campanas de la catedral, o porque me parece que no están dormidos. Ya hay acciones que me da la sensación de que hay cierta aquiescencia, ¿no? De que hay aquiescencia, porque de otra manera no puedo entender determinados hechos. Si es así, no saben con quién están jugando, porque Kirchner, diremos lo que diremos en contra, pero es un tacticista y un político. Son lobos políticos. Sí, señor. Como es un lobo político Menem, fue un lobo político mi gran referente, que fue Raúl Ricardo Alfonsín. Son lobos políticos. Están generando política a cada rato, a cada momento. Su cabeza es un compendio de acciones políticas por venir. Bueno, Jorge Boazo, muchas gracias por haber estado en profundidad, y seguiremos charlando porque se viene un 2010 y un fin de 2009 a toda orquesta. Gracias, Mauricio, como siempre. Hacemos el último corte, pequeñas conclusiones si hay tiempo, y si no, despedimos el programa. Si estuvieron atentos, información les fui dando durante todo el programa. Quiero decir ahora, los peronistas divididos. Unos votan favoreciendo al socialismo, los otros se levantan de la Cámara y se van. Los radicales, después de las elecciones, a días de las elecciones, ya se partieron de nuevo. Y a su vez, no sé si dije los socialistas, son los justicialistas los que votan. Algunos se abstienen y otros se van. Entonces, ¿qué hace el Frente Progresista? Vota a todos sus candidatos, y Carlos Bermúdez tiene menos puntos que Atlético Tucumán. Y por último, vamos al caso de los socialistas. Silvia Burger, Rubén Giustiniani, entre tantos otros, están en contra de la reforma electoral, como estuvieron en contra de votarle a Kirchner la estatización de las jubilaciones y la ley de medios. Pero Wiener necesita gobernar hasta el 2011 y no hay plata. Entonces, ¿ustedes creen que no actúan que no hay telefonazo? ¿Habrá telefonazo? Uy, me suena el teléfono, chao.